Bienvenido, don Orlando. Gracias por estar acá con nosotros. Ahorros navideños. Hablemos del tema. Buenos días, Álvaro, bendiciones a todos y qué propicia la entrevista a esta hora después de escuchar al amigo Bolívar Santana darnos algunos tips de cómo comenzar a ahorrar y cómo cuidar el bolsillo con esos gastos en la energía eléctrica que obviamente en este periodo pues impacta durísimo, porque ese ánimo navideño de querer alumbrar, iluminar la casa pues nos lleva a ese gasto adicional, que obviamente pues esto hay que estar preparado para eso. Hoy quiero hablar de ahorro navideño precisamente por la temporada. Hace unos días salió una noticia en donde explicaban un poco cómo se comportó el ahorro navideño en el año, y fue interesante la noticia porque hemos observado, o sea, se ha visto un incremento de un 11% versus el año pasado en ahorros navideños, llegando a una cifra de 272 millones de dólares ahorrados en este rubro en particular. Interesante el análisis, 61% son mujeres, es decir, las mujeres están ahorrando más que los hombres, por lo menos preparándose más para la Navidad, si lo queremos ver de esa manera, entendiendo que el concepto del producto es ahorro navideño. ¿Okay? Estamos hablando de que la base de ahorristas en Panamá anda por el orden del medio millón de ahorristas, o sea, 500,000 personas más o menos, y que básicamente este incremento nos está llevando a ver un potencial de ahorro que creo que es importante poder analizarlo y poder entenderlo. Lo que quiero hoy abordar es el tema de que tenemos que cambiar un poco esa forma como entendemos el ahorro navideño, porque si bien es cierto, lo hacemos con la intención de poder cubrir esos gastos de fin de año, también tenemos que comenzar a verlos como una oportunidad de poder comenzar a crear ese fondo de emergencia que es el del que hemos venido conversando durante casi todo este año. Eh, Hay un eslogan, un jingle que todos tuvimos que, en algún momento nos tuvimos que aprender de alguna manera u otra porque lo escuchábamos repetitivamente y que decía no te lo gastes todo. No vamos a hacer la publicidad acá, pero el que lo recuerda sabe de qué estamos hablando. Y eso es precisamente lo que hay que hacer con este ahorro navideño. Quiero aplaudir a las personas que están haciendo ese esfuerzo de ahorrar preparándose para la Navidad. Pero aquí es donde viene la discrepancia, no diría la discrepancia, donde tenemos que entender realmente qué fue lo que hicimos. Una cosa es ahorrar porque quiero tener un fondo para situaciones difíciles, situaciones de emergencia o para invertir, y otra cosa es anticiparme a un gasto. Y el ahorro navideño es una anticipación al gasto. Realmente no es un ahorro, ¿sí? Es una programación en donde lo que yo estoy haciendo es colocando en una cuenta donde no puedo sacar el dinero, ¿sí? Voy a colocar semana a semana o quincena a quincena o mes a mes una cierta cantidad de dinero para cuando termino el periodo contratado, que generalmente es un año, ¿sí? Ya voy a tener el dinero que necesito para lo que quiero hacer en ese momento. Ya sea comprar regalos de Navidad, tener la cena de Navidad familiar, hacer algún arreglo en la casa, ¿okay? Lo que sea que usted quería hacer con ese dinero, usted lo que hizo fue realmente anticiparse. La pregunta que nos tenemos que comenzar a hacer ahora es, si ya yo tengo una cierta cantidad de dinero, que de acuerdo al informe, el promedio de ahorros es de más o menos $500 por persona. Ese es más o menos el promedio de los 500,000 ahorristas que este año pues decidieron ahorrar para este periodo. Si yo de esos $500 que tengo ahorrado, decido solamente gastarme 400 y dejar 100 en fondo y comenzar a hacerlo crecer, ya comienzo a dar un paso más allá hacia lo que sí es un ahorro y hacia lo que sí me puede abrir la puerta para hacer otro tipo de
de desarrollo con este dinero, ya sea inversión en activos o inversión en algún negocio, algún emprendimiento o algo. Entonces, lo que quiero hoy dejar nada más sobre la mesa es que comencemos a reflexionar si realmente todo este esfuerzo de un año de poder llegar a esos $500 que usted ha ahorrado en promedio, si vale la pena realmente gastárnoslo todo en este corto tiempo, o si no sería más inteligente gastar solo una parte y comenzar a utilizar el resto para hacer crecer mi dinero. Ok, ahorros navideños. ¿Qué porcentaje de la población panameña Ahora. ahorra precisamente para Navidad? Yo me acuerdo que cuando niño, nos inculcaron el hábito del ahorro y de la libreta navideña. Ya yo no tengo ahorro navideño, yo tengo ahorro permanente. Pero ¿cómo definir el ahorro navideño versus el ahorro permanente y el que no ahorra nada? Sí, bueno, eso es precisamente a donde quiero llegar, Álvaro, y es que comencemos a verlo más como una puerta de inicio hacia ese hábito de ahorro. Ya lo tienes, y eso es lo interesante de las cuentas navideñas, porque para tú poder generar algo de rentabilidad de ese dinero, tienes que cumplir con los depósitos. Es decir, no puedes llegar a la Navidad y decir, bueno, es que nada más pude ahorrar $20, pero te habías comprometido a ahorrar 100. Entonces, nada más ahorraste 20, el banco no te premia por haber ahorrado 20, ¿sí? El banco no te va a premiar por eso. El banco te va a premiar si tú cumples con lo pactado, con lo que te comprometiste. Entonces te premia. Ese premio es tu interés. Realmente es lo que te está dando, que equivale generalmente a un 1,5 o 2% máximo. ¿Okay? La idea es, si ya yo tengo el hábito, porque me acostumbré a este ahorro navideño, entonces lo que voy a hacer es utilizar este ahorro de este año como parte del capital semilla para comenzar ahora sí a tener ese ahorro permanente. Ya no visto como algo que me lo voy a gastar inmediatamente se cumpla un término, sino como mi hábito de comenzar a crear ese fondo de ahorro que después lo voy a poder usar ya sea para invertir o para algún emprendimiento o para algo más que quiera hacer, para seguir haciendo que mi dinero produzca. Ese es el concepto aquí. Me hiciste una pregunta y básicamente estaríamos hablando de que sería un 10%, un 20%, si de acaso, de la población panameña ahorra, si de acaso, de acuerdo con este informe. Entonces, habría que comenzar a sentar las bases en el hogar de cómo nosotros podemos hacer que esto se convierta en un hábito que no esté solamente condicionado a un periodo específico del año, sino que esté más bien dirigido hacia cómo nosotros podemos hacer para ir creando ese fondo que me va a ayudar a mí a seguir creciendo. Orlando, ya tienes tu ahorro navideño. Durante todo el año estuviste poquito a poquito depositando y tienes un fondo en este momento. En tema práctico, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué porcentaje utilizar para estas fiestas, para regalos, celebraciones, cenas, entre otras cosas, durante este tiempo? ¿Nos los gastamos todo o podemos destinar un porcentaje tal para ese aspecto? Ok, Libeca, siendo realista, el Sí. que hace ahorro navideño lo está haciendo por una razón, porque ya tiene un uso para ese dinero. Entonces, decirle que no se lo gaste, que mantenga el ahorro y no se lo gaste, es irreal. Entonces, usemos una fórmula que sea saludable, pero que te ayude a comenzar a trabajar en tu ahorro permanente, como lo describía Álvaro. Gástate el 80, ahorra el 20. Ese es un buen número. Ahorra ese 20% que ya venías acumulando. Son $100. Si ahorraste 500, son $100. Si ahorraste 1,000, pues son 200. Son 200 que van a estar allí y que si obviamente buscas
un banco que te esté dando un plan de rendimiento más alto. Hay bancos, y esto es recomendable para la gente, hay bancos en donde tienen cuentas meta. ¿Qué son estas cuentas metas? Son cuentas que pagan un poquito más de interés, pero usted se compromete a un periodo de tiempo. Es decir, usted no va a sacar el dinero ni en 3 meses ni en un año. Usted lo va a sacar en 2 o 3 años y los intereses tienden a ser un poco más altos. Yo tengo una en un banco que los intereses son 4,5, pero es a 3 años. No es un plazo fijo porque no tengo una cifra fija puesta allí, pero recurrentemente cuando recibo intereses de otras cuentas, pues lo alimento allí y ahí los voy dejando porque en un par de años pues ya ese dinero se libera y es un dinero que lo voy a tener para una inversión específica que quiero hacer. Entonces, la idea es comenzar a crear eso, nutrirse, ¿sí? Buscar información que te ayude a escoger en qué institución te conviene más tener tu dinero. Si usted está en una cooperativa, pues utilicen las cooperativas. Las cooperativas son un excelente vehículo para las personas que quieren hacer crecer sus ahorros de manera moderada. Si ya queremos crecer el ahorro de una manera mucho más exponencial, ya pues tendríamos que hablar de inversión. Creo que este no es el momento para eso. Este es el momento de comenzar a crear ese hábito de hacer crecer tu dinero y de no gastártelo todo, de siempre dejar una parte. Respuesta a tu pregunta, Lisbeica, 80-20. Gastes el 80, guarde el 20%. Y priorizar, Orlando. O sea, no porque no porque hablas de gastarse el 80 y ahorrar el 20, ahora yo voy a encontrar de todas maneras cómo gastarme el 80%. Si puede gastarse el 50 porque no tiene realmente cosas prioritarias en qué gastar, entonces guarde el 50%. Si usted tiene un televisor en casa, el televisor está funcionando perfectamente, ¿por qué tiene que comprar? Voy a comprar este que está más grande. ¿Por qué? Si su refrigeradora está funcionando perfectamente, ¿por qué cambiarla? Entonces hay gente que dice, no, es que ya no me gusta, pero está bien, está funcionando. Guarde el dinero porque usted no sabe, a pesar de todas las predicciones, qué va a pasar el otro año. Es más, por ahí tengo información de que hay fuertes, va a haber una fuerte contención en cuanto a la contratación de personal para el próximo año, porque los empresarios están temerosos todavía. Así que tenga cuidado en lo que va a gastar. Nadie le está diciendo que no use su dinero, es suyo, pero úselo con moderación, don Orlando. Así mismo es, Álvaro. Hay que tener prioridad y esto es bien importante, esto lo hemos dicho antes. Aprenda a decir ya tengo suficiente, ¿ok? Ya tengo suficientes camisas, tengo suficientes zapatos, tengo suficientes carteras, tengo suficientes perfumes, tengo suficiente, ¿ok? Entonces, no busquemos en qué gastarnos el dinero, muy por el contrario. Seamos consecuentes con el sacrificio que ya hicimos para poder llegar a esos $500 o esos $1,000 que tenemos ahorrados. Entonces, respetemos eso, aprendamos a respetar el dinero, seamos consecuentes con el mismo y no busquemos en qué gastárnoslo. Si no tengo que comprar nada, pues no lo compro, ¿sí? Si tengo que decidir a quién le voy a regalar y qué voy a regalar, pues decida qué va a hacer con ese dinero y cómo lo va a utilizar. La fórmula que les di, 80-20, por favor, si la podemos mejorar y tener 70-30 o 60-40 o 50-50, pues muchísimo mejor. Lo que mencionas, Álvaro, es importantísimo. El próximo año es un año bien interesante por todo lo que se nos viene. Para empezar, estamos en revisión de salario mínimo. Todos sabemos lo que eso significa cada vez que en Panamá se da revisión de salario mínimo. Los precios se disparan y se disparan por una razón muy sencilla, porque las empresas tienen que ajustar costos porque los salarios se tienen que ajustar de acuerdo a la ley. Esto obviamente trae
un hecho real, que es el costo real, y también trae especulación, ¿no? No nos engañemos con esto, ¿ok? Entonces, eso hace que los precios se disparen, es decir, nos enfrentamos un año con un índice de inflación un poco más elevado. Eso por un lado. Por el otro lado, mencionaste el tema de el empleo, y evidentemente esto impacta el empleo también porque las empresas pues se frenan porque tienen que ajustar costos y no pueden estar contratando mucho más personal, y por ende cuando suben los precios en los mercados porque las empresas ajustaron sus precios, también se contrae un poco el ciclo económico y las ventas bajan, y cuando las ventas bajan las empresas no contratan. Entonces viene un periodo un poco complicado. Mejor es estar bien preparado, mejor es tener ese colchoncito que si algo no sale según lo planeado, por lo menos tengo de dónde coger parte de ese dinero. No es meterle miedo a la gente, Álvaro, es que entendamos que tenemos que vivir preparados para disfrutar lo bueno, pero también para enfrentar lo mal. Entonces, pongamos las dos cosas en la balanza, pasemos una buena temporada navideña, disfrutemos este periodo de paz y tranquilidad y preparémonos para lo que viene el próximo año. Tengamos esa capacidad de tener ese colchoncito allí que nos ayude si algo no sale bien, y sigamos, mantengamos ese ritmo que ya trajimos hasta ahora. Si pudimos ahorrar un año, de seguro podemos ahorrar 2 años. Bueno, Orlando, gracias. El otro viernes nos encontramos nuevamente, si Dios nos los permite. Saludos, bendiciones a todos. Gracias a usted también. Feliz Día de las Madres. Gracias.